Libro Perfección del pastor Colin Standish, capítulo 13, la perfección y la voluntad. Capítulo 14, la perfección y Romanos capítulos 7 y 8. Y capítulo 15, la perfección y la aceptación. Capítulo 13, la perfección y la voluntad. Aun cuando todo ser humano nace con una voluntad que puede ser desarrollada a través de la cual él decide y elige, sin embargo su decisión humana para la salvación, independientemente de la fuerza divina, no le servirá de nada. Juan 15, verso 5 dice: Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero la decisión humana tiene que ser hecha. Pablo ciertamente ve el papel de la voluntad como siendo central para la obediencia y justicia. Romanos 6, verso 16, dice: ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Si no estamos completamente entregados al poder de Cristo habitando en nosotros, automáticamente hemos entregado nuestras voluntades a Satanás. Si no tomamos ninguna decisión, entonces ya hemos decidido por Satanás. Tiene que haber una decisión deliberada por Cristo. Tenemos que aceptar su salvación. Tenemos que darle permiso para que Él obre su voluntad en nuestras vidas. A través del poder de Cristo, habitando en nosotros, podemos cumplir la ley de Dios. Así Pablo pudo decir: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y Filipenses 2, verso 5 dice: haya en vosotros la misma mente que también hubo en Cristo Jesús. Sin su poder, los reclamos de la ley estarán para siempre más allá del alcance del hombre caído. Nuestra voluntad tiene que estar unida con la voluntad de Cristo, para que pueda ser obtenida la perfección de carácter. Capítulo 14. La perfección y Romanos 7 y 8. El hombre de Romanos 7 no es un hipócrita. Él es sincero y serio, pero no es un hombre convertido. Romanos 7 describe al clásico legalista. Este hombre desea sinceramente la victoria. Él lucha con todas sus fuerzas humanas buscando la victoria, pero se enfrenta con frecuentes caídas. Romanos 7, 15, 18 y 19 dice: realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él no puede en este punto estar convertido. Comparemos Romanos 7 con Gálatas 2. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7, verso 17. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, verso 20. Ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Estas son dos experiencias completamente diferentes. La primera es la experiencia del hombre no convertido, la segunda del hombre convertido. Algunos han sugerido que Romanos 7 es lo mejor del hombre. Cuán impotente sería el evangelio de la salvación si eso fuese verdad. Algunos han dicho que Romanos 7 está lidiando con el pecado interno, no con los pecados. Pero el versículo 18 lidia con el desempeño, no con algún problema de algún pecado interno profundo. Romanos 7:18 dice: sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Muchos cristianos pasan por este proceso de esfuerzo legalista, no reconociendo que únicamente la total dependencia sobre Jesús puede traer la perfección de carácter. El legalista sufre con el conflicto, con la frustración y con el neurotismo. Pero finalmente todo tiene que llegar a un punto decisivo. Algunos desisten de todo y escogen los placeres de este mundo. Otros continúan con la falsa esperanza de que algún día, en el futuro lejano, alcanzarán la perfección. Y aún otros son víctimas del antinomianismo. Esto es, el punto de vista que los cristianos son liberados por gracia de la obligación de observar la ley moral. Estoy convencido que esta es una razón por la cual muchos adventistas del séptimo día se han vuelto una presa fácil de los nuevos conceptos de la nueva teología de pecar y vivir. Pero el hombre de Romanos 7 hizo la pregunta correcta cuando gritó por ayuda: ¿quién me libertará? La respuesta viene rápidamente en el verso 25. Le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8 es una declaración de victoria. El hombre de Romanos 7 se declara a sí mismo como siendo carnal, vendido al pecado. Pablo observa que la inclinación de la carne es muerte. Este no puede ser el hombre convertido, listo para el reino del cielo. Pero en Romanos 8 hay una transformación, porque Cristo se ha vuelto el centro de la vida de este hombre, y por eso vemos la erradicación de la condenación y de la culpa. Por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pablo entonces continúa para declarar que existen dos leyes. Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, o estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los primeros tienen mente carnal, los segundos tienen mente espiritual. En ninguna parte en las Escrituras está solo el esfuerzo humano por un lado y la sumisión humana al poder de Cristo por el otro, más fuertemente contrastado. Esa es la razón por la cual Romanos 8 termina con una proclamación tan triunfante, que dice así, Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 15. La perfección y la aceptación. Algunos han confundido el invariable amor de Dios con la aceptación y por lo tanto sostienen que lo que Dios hace a través de Cristo por nosotros trae una completa aceptación y que por lo tanto no hay relación entre la aceptación y la obra que Dios efectúa en nosotros. Pero ciertamente Pedro no aceptó esto. Hechos, capítulo 10, verso 35 dice, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Dios, al preguntarle a Caín, confirmó esto en Génesis, capítulo 4, verso 7. Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Esto es confirmado por la sierva del Señor, que dice lo siguiente. Aquello que hace aceptable a un hombre a Dios es la gracia impartida a través de la fe en su nombre. No se puede colocar ninguna dependencia en las obras o en felices vuelos de los sentimientos como evidencia que los hombres son escogidos de Dios, porque los elegidos son escogidos a través de Cristo. Sign of the Times, 2 de enero de 1893. Pablo también vio el servicio a Cristo como siendo necesario para la aceptación por parte de él. Romanos capítulo 14, verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En la misma epístola Pablo tiene lo siguiente que decir. Romanos capítulo 12, verso 1. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Él usó inferencias similares al dirigirse a los creyentes de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 9 dice, por eso laboramos, para que ausentes o presentes podamos ser aceptados por Él. No podemos entonces extrañarnos que la hermana White exclame, el obedecer a los mandamientos de Dios es la única manera de obtener su favor. Testimonios, tomo 4, página 31. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. Deseado de todas las gentes, página 82. Por eso, la sierva del Señor dice resueltamente, el valor intrínseco y la excelencia del corazón determinan que seamos aceptados por el Señor de los ejércitos. Patriarcas y Profetas, página 692. Es importante reconocer que nuestra aceptación por el amado en la conversión es tan completa como al final de nuestro peregrinaje cristiano. Cuando somos justificados, somos aceptados por Dios debido a Cristo y en una relación pactual con Él. Nos comprometemos a ser leales a su voluntad. Así, nuestra continua aceptación depende de nuestro continuo crecimiento en Él. La sierva del Señor dice, el Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus carencias, imperfecciones y debilidades. Página 17. Y Él no solo purificará la contaminación del pecado y le garantizará redención a través de su sangre, sino que satisfará los deseos de su corazón,
de todos aquellos que consientan en llevar su yugo, en llevar su carga. Es su propósito impartir paz y descanso a todos los que van a Él en busca del pan de vida. Él solamente requiere hombres que lleven a cabo aquellos deberes que conduzcan sus pisadas a alturas de felicidad que los desobedientes jamás podrán alcanzar. Sign of the Times, 21 de octubre de 1880. Amén.